Y mire, le tengo una nota muy interesante al regreso precisamente de esta pausa en señal global, y es que este fin de semana el vicepresidente del gobierno y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, así como la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, predijeron una revolución en las elecciones comunitarias en el mes de mayo. Aquí la información. Misión: salvar a los pueblos europeos de la tiranía de Bruselas. Es la consigna de los ultraderechistas Matteo Salvini y Marine Le Pen al lanzar este lunes en Roma el llamado Frente de la Libertad de cara a las elecciones europeas del próximo mes de mayo. Tanto el ministro de Interior italiano como la presidenta de la Agrupación Nacional Francesa hablan de una revolución. La cita de mayo será el final de un viaje, de una revolución del sentido común que inevitablemente se está extendiendo por toda Europa, pero no solo por Europa. El resultado de las elecciones brasileñas de hace unas horas es un ejemplo de ello. Le Pen, que no descarta presentar candidaturas conjuntas de cara a los comicios europeos, ha machacado el mismo mensaje. Es la emergencia de una Europa de las naciones, una Europa del respeto. No luchamos contra Europa con Matteo Salvini, luchamos contra la Unión Europea, que es un sistema totalitario, y luchamos contra la UE precisamente para salvar la verdadera Europa. El encuentro entre Marine Le Pen y Matteo Salvini de esta mañana en Roma parece el inicio de la campaña electoral para las elecciones europeas de 2019. Si consiguen el resultado esperado en esas elecciones, la Unión Europea se parecerá más que nada a una liga de naciones a la que Bruselas tiene que devolver el poder de lo que ellos llaman pueblo soberano. Claudio Lavanga, Euronews, Roma. Bueno, como es costumbre, cada lunes tengo el gusto de saludar a Carlos Ramírez Powell, que está en la línea telefónica, precisamente para que nos digas, Carlos, ¿qué pasa con este frente? Mira, antes que nada, Víctor, un saludo, un placer saludarte en esta nublado mediodía en Guadalajara, pero igualmente, para hacer una observación que yo considero que debemos de tener en cuenta cuando escuchamos reportes de Europa. Hay un fenómeno que yo llamaría dislexia política por parte de la prensa europea. Porque mira, Matteo Salvini viene de una tradición de lucha de izquierda. Él pertenecía al Centro Social Leoncavallo cuando era joven. El Centro Social Leoncavallo era lo más parecido a un grupo de autogestión política socialista maoísta, de orientación maoísta. Y lo que buscaba era fortalecer los sindicatos en sus negociaciones frente a los patrones. De ese origen es el trabajo político de Matteo Salvini. Entonces, mira, cuando Matteo Salvini se une a el movimiento populista, pues muy fácil de explicar que no me queda a mí bien identificado el título de ultraderecha, por la simple y sencilla razón de que Matteo Salvini, en el avance a lo largo de su trabajo político, siempre ha estado velando por los derechos de los trabajadores, ha evitado el esquirolaje y ha sido una persona que se ha puesto del lado de, vamos a utilizar viejos términos marxistas, del proletariado. Entonces, cuando un líder político está haciendo una lucha en favor del proletariado, suena muy extraño que la prensa le llame ultraderecha. ¿Es dislexia o simplemente una búsqueda de enmarcar lo que efectivamente son tendencias autoritarias por parte del gobierno central de Bruselas, cuya burocracia no es electa por nadie? La burocracia que manda en la Unión Europea llega al poder sin pasar por el trámite electoral. Bueno, que es para mí lo más importante y lo rescatable de esta nota, que al margen de las viejas historias, nos centremos en el hecho de que los
partidos populistas no pueden ser enmarcados en la ultraderecha. Esto es muy importante para entender lo que va a estar sucediendo en este final del 2018 y a lo largo del 2019. Mira, un partido de izquierda lo primero que busca es evitar el esquirolaje en el centro laboral. Esto es, un contrato sindical, a final de cuentas, lo que busca es que se protejan los derechos de los trabajadores. En todo el movimiento migratorio favorecido por la Unión Europea, hay mucho de esa sensación de que se ponen del lado patronal porque están buscando mano de obra más barata y no sindicalizada. Entonces, mira, una vez dando ese prólogo, efectivamente la victoria de los partidos populistas en Italia, del Partido Populista en Italia, marca un campanazo, un cambio importantísimo en la tendencia general de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Italia es un país clave para entender cómo se va a manejar la balanza de poder dentro del Parlamento, efectivamente, europeo. Vienen elecciones y cuando se termine de hacer el conteo, cuando el último voto haya sido sustraído de la urna y contado, efectivamente el proceso corrosivo de rompimiento de consensos que ha traído la política migratoria de la burocracia de Bruselas va a tener consecuencias gravísimas para esa misma burocracia en el momento de la nueva composición del Parlamento Europeo. Mira, hemos tenido a Nigel Farage, británico, desde hace tiempo haciendo comentarios en contra de la burocracia de la Unión Europea. Lleva 10 años en ello y fue él el catalizador del movimiento de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Si la burocracia europea no hace caso a lo que está diciendo, ahora sí podemos decirlo con cierta solvencia, lo que aparenta ser ya una conformación de un movimiento que va a ser mayoritario en las urnas, bueno, pues la burocracia europea va a tener que irse despidiendo del poder, por un lado, y la prensa europea en general va a tener que curarse de esa extraña dislexia que ve el mundo exactamente al revés. Ve a los que están provocando esquirolaje en el centro laboral como de izquierda y a aquellos que protegen a los trabajadores, al proletariado, como ultraderecha. Ese sería el comentario del día de hoy, Víctor. Carlos, y sobre todo, bueno, podremos ver que 2019 será un año complicado para Europa en ese reacomodo. Muy complicado. Mira, lo que pasa es que hay ciertas tendencias que se mantienen soterradas, no reportadas por la prensa tradicional como Euronews, pero que se van generando un malestar social importante. Mira, París ha sufrido una caída drástica, dramática en sus ingresos por turismo. Ha perdido por lo menos un 25% del mercado del turismo hacia Europa de parte del lejano oriente. Japoneses, chinos, etcétera, están yendo mucho menos a Francia, a París sobre todo. ¿Por qué? Porque hay un problema muy visible en las calles en donde se ha deteriorado el panorama, la vista de París, y además hay una percepción de peligro por tantos atentados terroristas que ha sufrido. Entonces, efectivamente, va a ser un año de incremento del populismo el 2019. Así es. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, muy interesante. Gracias. Muy bien, Víctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y aquí prácticamente estamos despidiendo Señal Global. Lo esperamos mañana, por supuesto, a partir de